Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 80. Quiere decir que dentro de 9 días vamos a estar concluyendo Masejet Yomá. Una vez más, llegando al Siyum de otro tratado más de las 2.711 páginas que componen nuestro estudio del Daf Yomi. Ya habremos estudiado Berajot, Shabbat, Pesajim, Shekalim, y ahora estamos acabando nuestra quinta Masejet, que es la Eruvin, perdón, la sexta Masejet, que es la Masejet Yomá, que comenzamos hace ahora mismo 80 días. Muy bien, vamos a comenzar entonces compartiendo la página. Y vamos a comenzar justo al final del todo de la página 79, que es donde nos quedamos ayer. Dice así, Tania Rabbi Omer. Es decir, estuvimos viendo ayer la discusión sobre cuál es la cantidad de comida que está prohibida consumir en Yom Kippur, que se llama que una persona está comiendo. Bien, normalmente todas las prohibiciones de la Torá, la cantidad prohibida se llama kazait, es decir, el volumen de una aceituna, que son 27 gramos, como sabemos. Pero aquí la Mishnah nos estuvo hablando de que en Yom Kippur está prohibido comer kekotebet, es decir, del tamaño de un dátil grueso. Entonces, nos dice así, Tania Rabbi Omer, dijo Rabbi. Pasamos a la página 80, ahora sí. Dice, Kola shiurim kulam bekazait. Todas las medidas de la Torá, de lo que está prohibido comer, la medida es kazait. Hutz metumato halin, salvo lo que impurifica a los alimentos. Sheshina hakatuv bemashma'an, es decir, la Torá lo escribe de una manera diferente. Y entonces, el hecho de que cambió la forma de escribir nos indica que hay algo diferente aquí. Es decir, los sabios entendieron que esa forma diferente de escribirlo nos quiere enseñar que la cantidad para impurificar un alimento cambia, es decir, para que se come. Y quieres tener una prueba de que el hecho de cambiar el lenguaje es un hecho para indicarnos que cambia la medida prohibida. Yom Kippurim. ¿Cuál es la prueba? Yom Kippur. Es decir, que la Mishnah, en lugar de hablar del lenguaje de agila, de comer, utilizó el lenguaje te'anu, de decir, de afligir. ¿Qué quiere decir que cambió? ¿Qué es lo que cambió el versículo en su sentido? ¿Cómo cambió la Torá el lenguaje en cuanto a Yom Kippur? Acabamos de decirlo. Me lo te'une. Dice la Torá, Kikola nefesh asher lo te'une, porque toda persona que no venga a afligirse en medio de este día, benigreta mea, tendrá la pena de caret. No está escrito Kikola nefesh asher te'ahel, que toda persona que coma. Umay shinui jajamim beshiure kakotebet, es decir, y puesto que la Torá no dijo lo te'ahel, y para hablar de cómo la persona se va a afligir, entonces, ¿a qué aplicaron este cambio los sabios? ¿Qué es lo que aprendieron de esto? Dijeron que la medida que se come para transgredir la prohibición de Yom Kippur de no afligirse a través de la comida es una cantidad de kakotebet, como ese dátil, y no el shiur de kazait. Umay rayala dabar Yom Kippurim. ¿Y cómo entonces? ¿Por qué estamos fijando? Perdón. Maduana Kata Bereitá. ¿Por qué está fijando la Bereitá que Yom Kippur es una prueba para la ley de la Tumbato Halim, de comer una comida impura? Yom Kippur se parece realmente al tema de Tumbato Halim. Entonces, ¿qué quiere decir? De Mehatam Haba Amina Orja de Krahu. Dice, porque si no fuese que yo aprendo de Yom Kippur, de que el hecho de cambiar el lenguaje de la prohibición de comer algo me indica que hay un cambio en la medida, en la cantidad prohibida, yo podría haber pensado en cuanto a la impureza de los alimentos que la forma en la que la Torah lo escribe es orja de kra, es decir, la forma habitual de escribir o la forma en la que la Torah lo escribe.
no nos viene a indicar algo particular, sino simplemente el cambio es en cuanto a la forma de escribirlo. Muy bien. Entonces, como dice el versículo, vamos a ver ahora cómo dice el versículo sobre la impureza de los animales. Dice, Tumato Jalim, Ketzad Menalan, Kabetza Menalan. Es decir, ¿de dónde sabemos que alguien que come un alimento impuro solamente a partir de Kabetza es que está transgrediendo la prohibición? Amar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, que dijo Rabbi Elazar, de Amar Kra, que dice el versículo, Mikola Ogel Asher Yahel, de toda comida que será comida. Ah, no dice loteagel o como sería el lenguaje habitual. Entonces, aquí hay un cambio de lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Como acabamos de decir, vemos de Yom Kippur que el cambio de lenguaje se aplica a un cambio de medida. Ay, ¿cómo sabemos que la medida es un cabeza? Es un huevo. Muy curioso, muy interesante como lo estudia aquí la Gemara. Dice, ¿qué significa Mikola Ogel Asher Yahel? Dice, Ogel Haba Mehamat Ogel. Es decir, es un alimento que viene de otro alimento. ¿Ves ese? ¿Y cuál es? Betza de Tarnegolta, de Tarnegolet. Es el huevo de la gallina. Es decir, el huevo es un alimento que viene de otro alimento, que es la gallina. Entonces, todo lo que sea un alimento que viene de otro alimento podría entrar en esta categoría, es lo que va a decir ahora la Gemara. Ah, solamente hay huevos, que son alimentos que vienen de otro alimento. Dice, ve Magedi, ¿por qué no dices que es un cabrito, un corderito? Dice, no puede ser corderito. ¿Por qué? Porque el huevo cuando sale listo para ser comido. Pero el corderito, es verdad que sale del cordero grande, ¿sí? Pero el corderito hay que hacerle shejita. Dice, mejusar shejita. Es decir, no está listo para ser comido. Entonces, Vema, Ben Pekua. Vamos a decir que hay un caso en el cual el corderito no necesita shejita. ¿Cuál es? Cuando se hace la shejita de la mamá y después sale el corderito. Ese corderito no necesita shejita. Dice, bueno, pero de todas formas, Taun quería, de todas formas hay que matarlo. ¿Para qué? Para sacar su sangre. Entonces no se puede comer inmediatamente. Entonces, ¿sabes qué? Vema Betza de Yohani. Vamos a decir que es el huevo de un Yohani. Es decir, Yohani es un animal, es un ave que tiene un huevo más grande. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser un cabezá de gallina? ¿Sí? Entonces responde la Gemara con una regla muy interesante que se repite en varios lugares de todo el Talmud. Dice, tafasta merubá, lo tafasta, tafasta muat, tafasta. Es decir, si quieres mucho, abarcar mucho, al final no vas a abarcar nada. Coge un poquito y entonces vas a conseguir abarcar lo que quieres. ¿Sí? Como dice el refrán popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Bien, entonces el concepto es así. Tú quieres coger ¿sabes qué? Pues puedo coger el huevo más grande del mundo para fijar cuál es la prohibición. No, espérate, tú quieres hacer tomar una ley basándote en algo muy exagerado, entonces no vas a conseguir nada. ¿Sí? Esa ley no va a ser sostenible. Coge lo más simple y entonces ahí se va a fijar que la halajá se va a mantener. Entonces, tafasta, merubá, lo tafasta. Tafasta, muat, lo tafasta. Entonces dice, Bema, biata, de ziporta, de zutar tuba. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a coger el huevo de colibrí. No sé si es un colibrí exactamente. Un huevo chiquitito de codorniz. ¿Sí? Aunque dijimos que las codornices que caían en el desierto tenían huevos muy grandes, normalmente el huevo de codorniz es un huevo chiquitito. Entonces cojo un huevo chiquitito de un pájaro chiquito. ¿Sí? Rabbi Abau di de Amar. Entonces todo esto lo dijo Rabbi Abau en nombre de su maestro. Pero ahora Rabbi Abau va a decir él mismo en su propio nombre. Dice, Mikola Ogel Asher Yahel. ¿Sabes qué significa de toda comida que será comida? Ogel Shata Ogel Bebatajat. Es decir, es una comida que tú puedes comer de una sola vez. Veshiur Jajamim, Veshiaru Jajamim, y fijaron los sabios que esa comida que uno puede comer de una sola vez, en Beta Belia Mahazik Yoter mi Betzat Tarnegolet. Es decir, que la boca no puede contener de una sola vez más que el huevo de una gallina. ¿Sí? Habría que ver hoy en día si vienen y ven en el supermercado hay huevos talla L, talla M, talla XL. Bien, no sabemos cuál es exactamente la talla. Pero así es como se fijó. Ese huevo que tiene 54 gramos de volumen, eso es lo máximo que la persona puede meter en la boca. Ahora,
Amar Rabbi Elazar, ya que estamos hablando sobre las medidas de la comida, la Gemara trae otra enseñanza sobre esto. Dice Amar Rabbi Elazar, Aogel Helev Bismanazé, una persona que come Helev. Helev es grasa, sebo, prohibido. Bien. Que no tiene Betamigdash y no tiene cómo traer una ofrenda para expiar por lo que comió. Tzarich sheyichtov lo shi'ur, shema yabo beddin acher, veyarbe beshi'orin. Ah, ¿sabes qué? Ok, hoy no puedes traer korban. Perdón. Pero cuando haya Betamigdash, vas a tener que traer tu korban. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que apuntar. Comí 58 gramos de sebo, ¿sí? O 28 gramos de sebo. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que cuando llegue el Mashiach, va a venir el Betadín y va a determinar que las medidas, un kazait es diferente, un cabeza es diferente. Y entonces, dice exactamente las palabras que dice, Shema yabo beddin ajer, que venga otro beddin cuando exista el Betamigdash, veyarbe beshiurim, es decir, que va a aumentar las medidas. Ay, lo que tú pensaste que era un kazait, ya no es un kazait. Entonces explica la Gemara. Mayar Beshurim, ¿qué quiere decir que va a aumentar las medidas? ¿Por qué tenemos que sospechar de que venga a cambiar el psak alajá, la decisión del alajá? Inema de Mejaibe Korban Akazait Katán. Es decir, en esos días no se es culpable, o sea, no se tiene que traer una ofrenda más que por un kazait normal, el tamaño de una aceituna normal. Entonces vamos a encontrar que según lo que nosotros estamos pensando, hoy estaría exento de esa ofrenda. Pero cuando llegue el Betamigdash, a lo mejor va a ser culpable y entonces va a tener que traer una ofrenda. Es decir, va a decir, el kazait ahora son 24 gramos. Ah, yo comí 25 y en día no está prohibido. ¿Sí? Pero 24 sí está prohibido, entonces sí estaría prohibido. Entonces, a lo mejor es por eso. Por lo tanto, tiene que apuntar en su cuadernito, incluso sobre cualquier tipo de comida, incluso que comió menos de un kazait. No vaya a ser que venga el Beddin en la época del Mashiach y determine que la halajá el shiur es menos de lo que es hoy en día. Entonces, sin embargo, no parece cuadrar esto. ¿Por qué? Porque de esta manera, si el Beddin que haya en los días del Mashiach va a venir a opinar que él comió un shiur de kazait, de todas formas, la persona que comió hoy en día, en el momento en el que hoy comió, él no pensaba que estaba comiendo un kazait. Entonces dice Beatania, si se enseñó en una veraita, asher lo te hacen a bishgaga beashen. Es decir, cualquiera persona que haga una de las misbot que no debe hacer y lo haga por inadvertencia, y entonces va a hacer Asham, va a tener una culpa sobre él. ¿Sí? ¿De quién está hablando este versículo? Está hablando específicamente de una persona que Shev midaato, me vi korban al shigegato. Es decir, una persona que de repente se da cuenta de su error y dice, uy, comí 28 gramos de sebo. Entonces ahí, esa persona tiene que traer la ofrenda. Pero si él no sabe que transgredió o no piensa que transgredió y no se da cuenta de que transgredió, no tendría que traer. Entonces, ¿qué? Esta persona que comió 25 gramos de sebo hoy en día, aunque venga el Beddin en los tiempos del Mashiach y diga, no, kazait son 24 gramos, ¿sí? Esa persona no dice, uy, comí kazait, porque en el momento en el que él lo comió, eso no era kazait. ¿Bien? Lo shav midato, pero si la persona no volvió de su error, no se dio cuenta de su error, es lo que estamos diciendo, el mevi korban al shigegato no tiene que traer una ofrenda por su error. Ela, entonces, ¿qué quiere decir que venga otro Beddin, que venga a Yarbebe Shiurin, a aumentar las medidas? Dice, Ela de lo mehayev korban ad de ika kazait gadol. Dice al contrario, no está hablando en cuanto a lo que tú transgrediste, sino está hablando a tu korban, es decir, a tu ofrenda. Una persona en nuestros días comió un kazait, ¿sí? Y él piensa que tiene que traer una ofrenda de un corbán,
Y de repente viene el Bedín y dice, no, un kazait no son 27 gramos, un kazait son 30 gramos. Ah, entonces, cuando yo comí 27 gramos y transgredí, cuando llegue el Mashiach y el Bedín diga no son 30 gramos, no transgredí. Entonces a eso se refiere, es decir, para que no tengas que traer una ofrenda que no tenías que traer. Bien, a ver si encuentro aquí donde estamos. Perdón. Muy bien. El de lo mechayev korban adeika kazait gadol. Bien, eso es lo último que hemos dicho. Dice así: Velema de salik adate meikara de mchayeve korban a kazait katan. Entonces dice, vamos a decir entonces a lo mejor que ¿por qué si nos está hablando de un kazait katán, es decir, que mi kazait de hoy es más pequeño que el de antes, ¿por qué nos dice el lenguaje que utilizó esta vereita? Yarbe beshiurin, es decir, que va a aumentar. En realidad debería decir, va a disminuir. Dice, Shema yarbe bekorbanot. En realidad se refiere a las ofrendas. Es decir, que no vaya a aumentar el número de ofrendas que va a traer la gente cuando la gente no tenía que traer esas ofrendas. Mehamad shechachamim y pajatú beshiurim. A causa de que los sabios van a reducir las medidas prohibidas. Ah, pero tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas van a cambiar. Y lo que está prohibido hoy no va a estar prohibido cuando venga el Mashiach. Dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shi'urin ve'onashin alajá de Moshe Sinai. Las medidas prohibidas y los castigos son una alajá de Moshe Sinai. Son una alajá que Moshe enseñó del Sinai. Preguntó la Gemara, Onshim. Dice, ¿los castigos son una alajá de Moshe Sinai? Michtav Ketive, está escrito claramente en la Torá. ¿Sí? El Ajikamar. Entonces, así es como tiene que decir, Shiurin Shel Onashim, alajá de Moshe Sinai. Es decir, a partir de qué medida me de shiur me'anish, a partir de qué medida recibes un castigo, eso es una alajá de Moshe Sinai. Tanya Nameajis así también se enseñó, shiurim shel onshin, alajá de Moshe Sinai. La medida de los castigos, es decir, cuánto tienes que traer como castigo por tu transgresión, esa es alajá de Moshe Sinai. Tanya Nameajis así también, perdón, es lo que acabamos de decir. Entonces, Ajerim Ombrim, otros dicen, atención, dicen, Bedinosh el Yaabetz Tiknum, es decir, el Betadín de Yaabetz los fijó. ¿Quién es Yaabetz? Aquí lo tenemos, Yaabetz. Yaabetz hace referencia, dice Rashi, a Otniel ben Kenaz. Otniel ben Kenaz es el primero de los Shoftim, es decir, al final de la época de Yehoshua, cuando viene Yehoshua y dice, ¿quién va a venir a comenzar con la conquista de la tierra de Israel? Y dijo Yehudá, yo voy a subir. Y entonces ahí vino Otniel ben Kenaz, que fue el líder, uno de los shoftim del pueblo de Israel, de los jueces del pueblo de Israel. Y él y su tribunal fijaron estas medidas. ¿Cómo puede ser? Reactiv si está escrito, Ele misbot. Es decir, estas son las misbot. Moshe, antes de morir, dijo, estas son las misbot. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es decir, que a partir de ese momento en el que Moshe cerró la Torá, nadie más podía venir a añadir o a quitar mitzvot. Es decir, en realidad no cambió nada Otniel. ¿Pero qué pasó? Que esas medidas y esos castigos se habían olvidado tras la muerte de Moshe. Lo único que hizo Otniel fue recordarlos y ponerlos en orden y volver a enseñarlos al pueblo de Israel, tal y como se habían dicho a Moshe en el monte Sinai. Muy bien, con esto terminamos el tema de la comida y ahora pasamos a la bebida. Bien, es importante no comer y beber a la vez. Así, ese es un consejo de Rambam. ¿Sí? Pero ahora, ya que hemos acabado con la prohibición de comer, vamos a pasar a la prohibición de beber. Dice así. Ashote melol lugmab hayab. Una persona que bebió melol lugmab. ¿Cuánto es melol lugmab? Es la cantidad en la cual la mayoría de un log. Un log es un cuarto de un revi'it.
Perdón. ¿Y cómo se establece cómo es un melol lukmab? Melol lukmab, de manera general, para nosotros en la halajá, es la persona que llena un cachete. Eso se llama melol lukmab, la cantidad necesaria para rellenar un cachete. Entonces dice así. Ayuté melol lukmab hayab. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, lo melol lukmab mamash. Es decir, no realmente melol lukmab, no todo él. Ela kol she'ilu yesalkenu letzad echad veyerae kimlo lumab. Es decir, toda aquella cantidad que si yo muevo toda la cantidad hacia un lado de la boca, va a parecer como que estoy rellenando la mayoría de un log. Es decir, que el que lo ve lleno de un lado, piensa que también se puede llenar del otro lado. Pregunta la cámara. Veja anantnan melolugmab. Dice, pero espera, la viuda, nosotros hemos enseñado melolugmab, no kemlolumab. Emma, kimlolumab, directamente hubieses enseñado cómo la mayoría del log, cómo llenar un log. Pero no lleno totalmente. Métibe. Así venimos a cuestionar a través de una vereita. Dice así: Kama yishte veyehayab, ¿cuánto tiene que beber la persona para ser culpable? Bechamay umbrim reviit. Los sabios de Bechamay dicen un reviit. Perdón un segundo. Los sabios de Bechamay dicen directamente un reviit. Muy bien. Hilel umbrim, ubetilel umbrim, los sabios de Betilel dicen melolugmab, la mayoría del log, es decir, un cachete. La viuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, la viuda dice en nombre de Rabbi Eliezer, Kim lo lukmab, como la mayoría del cachete. La viuda Benbetera Omer, la viuda Benbetera dice que de gemia, es decir, lo que la persona traga de una vez. Ahora, mi adifa, mi matnitin, de okimna que de sheire, ajinami que de sheire, es decir, ahora, ¿qué prefiere? La Gemara rechaza y dice, ¿qué es lo que prefiere la vereitá ante nuestra Mishnah? Es decir, la Mishnah dijo Melol Lugmab y aquí tenemos varias opiniones. ¿Cuál es la mejor? ¿Sí? Es decir, aquello que escribió la Mishnah Melol Lugmab, es decir, para que sea visto. Entonces aquí también la vereitá que trae las palabras de Bet Hillel, que la medida es Melol Lugmab, es decir, el cachete. Y entonces tenemos que explicar qué es que de Sheyera, es decir, hasta que sea visto que se llenó el cachete. Entonces pregunta la hermana, y aquí si es así. Hainu Rabbi Eliezer, es decir, la opinión de Bet Hillel es la misma opinión que Rabbi Eliezer. Y Kabinay, ¿cuál sería entonces la diferencia entre Bet Hillel y Rabbi Eliezer? Melolugmav dahuk, es decir, un melolugmav que está muy justito, por muy poquito lleno el cachete. Bien. Ahora, Matkifle, Raboshaya, vino a preguntarle Raboshaya, dice, Imken, si es así, que según Bet Hillel, la medida es Kimlo Lukmab, el cachete, haré, entonces, Shiur Zehu Pachot Mereviit, Sheu a Shiur le da Bet Shammai. Dice, pero espérate, esa medida es una medida más pequeña que un Reviit, que es la medida que trajo Bet Shammai. Y nosotros qué sabemos, que normalmente Bet Shammai es estricto y Bet Hillel es permisivo, salvo en algunos casos específicos, pero este no es uno de ellos. Entonces dice, Havale Mikule Bet Shammai. Nos vamos a encontrar aquí que Bet Shammai es Mekil, es más permisivo. Umejumbre Bet Hillel, y Bet Hillel y los sabios de Bet Hillel son más estrictos, ¿sí? Y no puede ser, normalmente es al revés. Entonces dice, Amarle le dijo, vamos a pasar a la Mudbet. Amarle ki ishteil beog melech habashan ishteil. Le dijo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando estábamos hablando de esto en el Bet Midrash y salió esta pregunta, estábamos hablando de Og melech habashan, Og el rey de Bashan, que era un gigante. Entonces su melol lukmab es mucho más que un reviit de Abule Bet Shammai de Jumbra. Y entonces el reviit de Bet Shammai seguro que era una Jumbra porque es mucho menos que el melol lukmab de Og melech habashan.
Entonces, aquí le Rabizera, vino a preguntar Rabizera, Maishena Agilá, dejó el had bejad, begakotebet, o Maishena Shtiá, dejó el had bejad, bedide. Dice, espérate, ¿cuál es la diferencia entre la comida? Que a fin de cuentas la comida es una cantidad fija, es decir, el dátil es un dátil, ¿bien? Y no depende de la persona, pero aquí a fin de cuentas, si Og va a beber Melolukmab, se le va a llenar y nos podemos bañar en su Melolukmab, y un niño pequeño Melolukmab apenas son unas gotitas. Entonces, ¿por qué la comida tiene una cantidad fija y la bebida tiene una cantidad que depende de quién esté bebiendo? Dice Amarle a Valle, le dijo a Valle, le dijo, puesto que las medidas las aprendemos del versículo que dice Asher lo te une, de toda persona que no se va a afligir. Entonces tenemos que fijar cuánto come o cuánto bebe esa persona para sentirse saciado. Ahora, Kim Leu Rabanán, Vega Kotebet. Entonces, en cuanto a la comida, los sabios lo fijaron como un kakotebet, como ese dátil. De Beaji, Meyat Be Date, porque con eso la persona se tranquiliza en su apetito. Ahora, Batzir Meaja, menos de kakotebet, lo miyabe, no se calma su apetito. Pero la bebida, Bishtia, Bedide, la bebida depende de cada uno, Meyat Be Date. Cada uno depende de cuánto, depende de la persona cuánto va a beber para calmar su sed. Bejabre lo miyabe date. Pero si va a beber un melolukmab de su compañero, a lo mejor no se va a saciar su sed. Es decir, si yo bebo un melolukmab de mi hijo pequeño, no sacio mi sed. Por eso depende de cada uno y uno. Entonces, pregunta la Gemara. Y dice, Matkif le Rabizera, vino a preguntar Rabizera, Bejola, Olam, Kulo, Bekakotebet, veo que me deja Bashan, Bekakotebet. Decía, entonces, según lo que tú me acabas de decir, me estás diciendo que un dátil sacia a todas las personas. ¿Qué quiere decir? Es decir, todo el mundo come un dátil y está saciado, pero no saciado, sino que se le calma el apetito. ¿Y tú crees que Og Meleja Bashan, que es un gigante, va a comer ese dátil, para él no es nada? Y se va a quedar tranquilo. Entonces dice Amarle a Valle, le dijo a Valle, Kimleu Rabanán, de Beaji mityabe date, Betzir meaji lo mityabe date. Es decir, los sabios fijaron que con esa cantidad se calma el apetito, pero menos no. Mihu, ¿a qué se refiere? Por supuesto, Kule alma tuba, veo que me deja Bashan, purta. Es decir, lo que hace ese dátil es calmar el apetito, pero no dice por cuánto tiempo. Para una persona normal, ese dátil le va a calmar el apetito por un tiempo largo, pero para Okmen el Habashan se lo va a calmar por 30 segundos a lo mejor, ¿sí? Pero a fin de cuentas calma el apetito. Matkivle Rabbi Zera, vino y dijo Rabbi Zera, Basar Shamen, carne grasa, que enseguida sacia. Perdón un segundo. Entonces dice, la carne grasa, si yo como muy poquita de carne grasa, enseguida se me va a calmar el apetito. ¿Sí? Dice, Basar Shamen Bekakotebet, Velulve Gefanim, perdón. Es decir, pero hojas de parra, ¿sí? Que en realidad no son especialmente nutritivas, ¿sí? Y encima inmediatamente me va a calmar el apetito. No, a lo mejor debería comer mucho más. Pero también lo fijaron en el Kakotebet. Entonces dice Amarle a Valle, Kimleo Rabanán, Beaji, Miyad Bedate. Es decir, los sabios fijaron que esa medida de Kakotebet calma el apetito. Batzir Meaji, menos de esto, lo Miyad Bedate, no calma el apetito. Miu, sin embargo, Basar Shamen, Tuva, Lulve, Gefanim, Purta. Pero por supuesto que si una persona come un Kakotebet de carne grasosa, de carne grasa, entonces seguro que le va a calmar el apetito por mucho más tiempo. Y si come unas hojitas, ¿sí? La misma cantidad no le va a calmar el apetito por mucho tiempo. Matkif le Raba, le vino a preguntar Raba, Kazait, Bigdea Gilat Pras. Ahora no solamente vamos a hablar de la cantidad, vamos a hablar de en cuánto tiempo hay que comer esa cantidad.
es decir, la prohibición de comer un kazait. Es decir, dijimos que cuando comemos, ¿sí? Lo que vamos comiendo se va sumando a la cantidad prohibida. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se siga sumando lo que yo estoy comiendo? Entonces dice, kazait, al kazait, de agilat pras. Es decir, se suma todo aquello que yo coma en el tiempo que se llama agilat pras. Es decir, una persona come medio pan, que es la comida de 2 seudos. Ahora, vejacotevet, lo mismo. El dátil, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Bigde agilat pras. También el tiempo que se tarda en comer pras, es decir, ese panecillo. Amar la Valle le dijo a Rabaye, Kimleo Rabanán de Beaji. Los sabios fijaron en esto. De Beaji mityab date. Que cuando se come esta cantidad de kakotebet, entonces se calma el apetito. Bitfe meaji lo mityab date. Pero con menos de esto, no se calma el apetito. Es decir, independientemente de si se va a comer en un tiempo o en otro tiempo, la medida es lo que marca que se calma el apetito. Ahora, puesto que estamos hablando la pregunta sobre Yom Kippur, entonces trae la Gemara una pregunta similar en cuanto a la impureza de los alimentos. ¿Sí? Dice Matkiv le Raba. Vino a preguntar Raba. Perdón, vamos a ver aquí. Estamos aquí. Muy bien. Matkiv le Raba. Vino a preguntar Raba. Dijo, Kazait, Bigde Agilat Pras. Es decir, hemos dicho que la medida de Kazait se tiene que comer en el tiempo de Agilat Pras. Es decir, de comer un panecillo. De la misma manera que come algún tipo de alimento impuro, la medida de la comida tiene que ser también, Hatzipras, es decir, el tiempo de comer medio panecito, que es un tiempo mayor. Es decir, está siendo más estricto porque medio panecillo se come más rápido. Bir de Agilat Pras. Amarle Rav Papa, Anach le Tumat Geviya de Lab de Oraitahi. Es decir, esto está hablando de la impureza de Geviya, que no es una prohibición de la Torah, sino que es una prohibición de Jajamim, de los sabios. Umi amar Rav Papa, ¿y acaso dijo Rav Papa así? Activ, si está escrito, velotitameu bahem benitmetem ba, si no os impurificaréis con ellos y seréis impuros con ellos. Amar Rav Papa, dijo Rav Papa, Mikan, aquí se aprende Shetumat Geviya de Oraita, que este tipo de impureza es una impureza de Torah. Merrabanan ukra asmachta bealma. Dice, no, en realidad es una impureza de los sabios, y el versículo solamente viene a fortalecer estas palabras, pero no se viene a aprender de él esta ley. Muy bien, pasamos aquí entonces al siguiente tema que trajo la Mishnah, que dice, Kola ojalim, Mistafim la kekotebet. Es decir, todas las comidas se juntan, todos los tipos de alimentos se juntan a la cantidad prohibida de comer. Es decir, que si yo como un trocito de manzana, un trocito de pera, un trocito de carne, un trocito de pan, y llego a la cantidad de kekotebet, entonces he transgredido. No tengo que tomar un kekotebet de pan, un kekotebet de carne, un kekotebet de... Muy bien. Entonces, todas las comidas se juntan. Amar Rafa, dijo Rafa, ajal, umza, umilja. Es decir, comió carne con sal. En realidad la sal no es un alimento. Mistaref. Se junta. Veafal gab de la bajilahi. Y a pesar de que la sal no es un alimento, que van de ajle inche mistaf. Pues de todas formas, el que come la carne con la sal, puesto que es la forma en la que las personas lo comen, entonces se junta. Amar Reish Lakish, dijo Reish Lakish, Sir Shalgabe Yerek. Es decir, Sir está aquí hablando del rotev, de la salsa, que está junto con una verdura. Mistarev lekakotevet beyom kippur. Se junta, es decir, se suma a la cantidad para llegar a la medida prohibida de kakotevet en Yom Kippur. Pregunta la Gemara, dice, Pshita, esto es evidente. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho?
Dice mashkehu, podría haber dicho que la salsa es un mashke, es una bebida. Kamash malan, entonces por eso nos viene la Mishnah, nos enseña que no es así. Kol akshure ujla que ujlahu. Es decir, todo aquello que viene a hacer apta la comida para hacer comida, ¿sí? Se considera como comida. ¿Cuántas veces he dicho comida en la frase? Muchas, demasiadas. Espero que se haya entendido. Todo aquello que viene a mejorar o a facilitar que la comida sea comida, se considera como la comida en sí misma. Por eso la salsa se suma a la cantidad. Amar es la quish, aojel agilá gasá, una persona que come una comida gasá. ¿Qué quiere decir una comida gasá? De Yom Kippur Patur. En Yom Kippur, perdón, vamos a completar la frase para entender. Una persona que come una comida gasá en Yom Kippur está exento. ¿Qué quiere decir? Yo vine y antes de que empiece Kippur comí. Comí, ya estoy saciado y seguí comiendo y comiendo y comiendo. Ya no como porque tengo hambre, ya no como para saciarme. Estoy comiendo de más. Ahora vengo en Kippur y como. Bien. Esa comida no se llama una comida que estoy haciendo por ta'anug. Al contrario, es una comida que me puede hacer daño. Entonces, por eso nos dice, Patur, estoy exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Porque dice, Asher lo te'uneketiv. Es decir, toda persona que no venga a afligirse. Entonces, prat lemazik. Esto viene a excluir a la persona que se está dañando a través de la comida o a través de alguna de las 5 prohibiciones. Bien, entonces, esa persona no está comiendo, se está dañando. Entonces, no es que está dejando de afligir su cuerpo. Amar Rab Yirmiyah, Amar Resh Lakish. Dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Resh Lakish. Zar she'achal terumah be'achila gasa. Ah, muy bien. Entonces, mismo caso. Una persona que ya comió, se sació, está lleno, no tiene más hambre, sigue comiendo. Y cuando come ahora va a comer, ¿qué va a comer? Va a comer terumá. Es decir, la parte de la cosecha que le corresponde separar para dársela al Cohen. Es decir, que tiene santidad, está prohibido comerla. Bien, cuando una persona come de la terumá tiene que pagar el keren, es decir, el valor de lo que comió, y además sumarle una multa, un quinto. Entonces, dice, sin embargo, dice una persona que comió terumá, un no cohen que comió terumá agila gasá, es decir, cuando ya estaba lleno, meshalem keren, ok, va a pagar el capital inicial de lo que comió, perfecto, porque al fin de cuentas comió algo que no era suyo. Bueno, meshalem homesh, pero no tiene que pagar la multa. ¿Por qué? Porque dice, ki yohal, que coma. Y esto, prat lemazik, viene a excluir a la persona que se daña a través de esa acción. Es decir, cuando está comiendo esa terumá, no está comiendo, se está dañando. Entonces no tiene por qué pagar el quinto de más. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Yohanan, Zar, un no cohen. Pasamos a la página siguiente unas cuantas líneas, vamos a llegar hasta la Mishnah que está en la página siguiente para mañana empezar en una nueva Mishnah. Shekoses, un Zar, Shekoses Seorim Shel Terumah. Koses es cualquier tipo de forma de comer algo que no está apto para ser comido. No se come de la manera habitual. Entonces coge los granos de cebada y los mastica así como están. Entonces, esta es una gilá que no es la forma normal de comerla. Entonces, igualmente, paga el keren, es decir, el valor del capital que comió, pero no paga la multa de un quinto. ¿Por qué? Dice, Kiyohal, Brad le mazik. Es decir, la Torah nos dijo, la persona que coma, para excluir a aquel que se daña. ¿Sí? Comer los granos de esa manera es dañino para la persona. Continúa y dice, Amar Rab Shezvi. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rab Shezvi en nombre de Rabbi Yohanan, Zar Shebalal Shezfin, Shezifin, Shel Terumah. Viene una persona y coge una ciruela y se la mete en la boca. No la mastica, no la muerde, no la come, se la mete en la boca. ¿Sí? ¿Y qué hace después? Veikian y la escupe de vuelta. Ve a Ajer y vino luego otra persona, coge esta ciruela y se la come. Y dijimos que era de Terumá. Entonces, Rishon me sholem et hakeren el homesh. El primero paga tanto el keren como el homesh. Sheni, pero el segundo, me sholem et ela de meetzim la Rishon bilbad. El segundo solamente tiene que pagar el precio de la madera. ¿Por qué? Porque esa ciruela no sirve ya para nada. Como mucho la podía haber utilizado para hacer combustible, para quemar. Entonces tiene que pagar como si fuese madera
que utilizó de combustible. Muy bien, tratamos de llegar entonces a la Mishnah, en esta misma página, dice, Aogel veashote en mistarfin. La comida y la bebida no se juntan. Mantan, ¿a quién es este sabio que enseñó esto? Amar Rav Hizda bemachloket shenuya. Es decir, esta Mishnah o esta enseñanza, esta verdad fue enseñada como una discusión. Rabbi Yoshuahi. Y la opinión que hemos traído ahora es la opinión de Rabbi Yoshua. Ditnan, como se enseñó. Klal amar Rabbi Yoshua. Una regla general que dio Rabbi Yoshua. Kol shetum ato veshi'uro shave mistarfin. Todo aquello que el tiempo de impureza, es decir, el tiempo que le dura la impureza a la persona y la cantidad necesaria para impurificarlo son equivalentes, se juntan se suman para llegar a lo prohibido. Pero si el tiempo de impureza es equivalente, pero no la medida, por ejemplo, un sheretz y una nevela, un reptil y un cadáver. Shenehem metameim adaerev. Los dos, la persona que los tocó, queda impuro hasta la noche. Es decir, tumató shabá. Aquí la impureza es similar. Abal, pero sheretz, ¿cuánto hace falta tocar de un sheretz para impurificarse? ¿Sí? Kadashá, como una lentejita. Pero una nevelá tiene que ser bekazait. Entonces, vejen, de la misma manera, shi'uro velo tumato, es decir, que la medida que haya que tocar para impurificarse sea la misma, pero no el tiempo que dura la impureza, como por ejemplo, un cadáver de una persona y un cadáver de un animal. ¿Qué tenemos aquí? Los dos impurifican con kazait, pero el que tocó un muerto está 7 días impuro y el que tocó una nevela es solamente hasta la noche. Entonces, lotum ato velo shi'uro. Y de la misma manera, por supuesto, que si no tiene la cantidad de impureza ni el tiempo que le dura la impureza no son iguales, en mistarfin no se unen. Es decir, que para que se unan tiene que tener las mismas cualidades. Rav Nachman discute con Rav Hizda sobre esto. Dice, Amar, afilu tema Rabbanan, incluso si me quiere decir como los sabios, Atkan loka hambre Rabbanan, hatam ela leinian tumá. Entonces, hasta aquí nos dijeron los sabios más que para el tema de la impureza que se juntan. De Shem, Tum'a, Hadhi. ¿Por qué? Porque la impureza es una sola, tienen el mismo tipo de impureza. Por lo tanto, se pueden unir. Abal, pero aquí, Abalaja, en cuanto a la prohibición, a la obligación o al castigo que va a recibir la persona de Karet en Yom Kippur, ¿sí? Ashurim shenemru mishum yetuve da'ate hu. Es decir, las medidas que fueron dadas en cuanto a que la persona pueda saciar su hambre. Vehai lo mityavedate. Y el que come media cantidad, ¿sí? Y bebe media cantidad, no va a quedar saciado. Es decir, si yo como medio cacotebet de pan en Kippur y bebo la mitad de melolugmab de agua, no voy a quedar saciado. Entonces, por eso no se juntan. Vejen, y de la misma manera discutieron, ¿sí? Es decir, esta era la discusión sobre lo que dijo Rabbi Hizda, pero también se dijo lo mismo sobre lo que dijo Resh Lakish. Amar Resh Lakish bemachloket shinuya. Es decir, esta enseñanza fue enseñada como una discusión. Ve Rabbi Yoshua y sigue la opinión de Rabbi Yoshua. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah. Klal amar Rabbi Yoshua. Así es la regla general que dijo Rabbi Yoshua, etcétera, etcétera. Lo que vimos de las medidas del tiempo y del tipo de impureza. Dice Rabbi Yohanan Amar, y la misma respuesta trajo Rabbi Yohanan, afilu tema Rabbanan, incluso que me quiere decir que sigue la opinión de los sabios, Atkan lo que hambre Rabbanan, Hatam ela leinian tuma, Abalajá, aquí en Yom Kippur, Mishum yetuve da'atehu, el motivo por el cual no se juntan esas medidas es porque no se llega a calmar el apetito de la persona con ellas. Aquí en este caso no se calma el apetito. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Gracias por estar ahí. Baruch Hashem, que no me he dormido, ni que no he dicho muchas tonterías. Así que, Bedrat Hashem, mañana seguiremos con la página 81. Gracias a todos por estar ahí y que tengamos una excelente noche. Hizku Veimsu.